Buenas tardes. Yo les voy a hablar de las enfermedades por inmunocomplejos, hipersensibilidad tipo 3. Vamos a empezar hablando con los complejos antígeno-anticuerpo inmunitarios que se forman en la circulación. Pueden depositarse en los vasos sanguíneos, lo que lleva a la activación del complemento y la inflamación aguda. Los inmunocomplejos pueden ser patógenos si se producen en cantidades grandes, persistentes y se depositan en el tejido. De ahí hay la enfermedad sistémica por inmunocomplejos y una de ellas es la enfermedad del suero, que es tanto aguda como crónica. La enfermedad del suero aguda es inducida por administración de una sola dosis elevada del antígeno. Las lesiones tienden a resolverse como resultado de la fagocitosis y degradación de inmunocomplejos en su forma o en la formación de la enfermedad de suero crónica se debe a la exposición repetida o prolongada a un antígeno. Esto conduce a varias enfermedades, como entre ellas lupus. Y bueno, seguimos que las enfermedades sistémicas por inmunocomplejos se dividen en tres fases. La primera es la formación de inmunocomplejos, que es la introducción de un antígeno proteico que desencadena una respuesta inmunitaria que da lugar a la formación de anticuerpos. Más o menos es una semana después de la inyección de la proteína. Estos anticuerpos se secretan en la sangre, donde reaccionan con el antígeno aún presente en la circulación y forman complejos antígeno-anticuerpo. El antígeno está en la circulación, como ya les mencioné prácticamente, y cuando se inserta el anticuerpo en la sangre, se encuentra con el antígeno, ya que el anticuerpo en la sangre llega a la circulación y ahí se hace el complejo. De ahí nos vamos al depósito de los inmunocomplejos. Los complejos antígeno-anticuerpos circulantes se depositan a varios tejidos. Uno de los factores que determinan si la formación de los inmunocomplejos dará lugar a un depósito tisular o a la enfermedad son los complejos, las características de los complejos y las alteraciones vasculares locales. Los complejos de tamaño intermedio que se forman cuando el antígeno está en ligero exceso son los más patógenos, generalmente. Los órganos donde se filtra la sangre a elevada presión para formar otros líquidos como la orina o el líquido sinovial son lugares donde se concentra y deposita los inmunocomplejos. Por ello, la enfermedad por inmunocomplejos afecta a menudo a los glomérulos y a las articulaciones. De ahí nos vamos a la reacción inflamatoria y lesión tisular, que una vez depositados en los tejidos, los inmunocomplejos inician una reacción inflamatoria a través de la activación de complemento. Esta reacción inflamatoria tenemos que recalcar que es aguda, nada más, y su unión a receptores FC de leucocitos es parte de. Los anticuerpos suelen ser de IgG o IgM. El consumo del complemento durante la fase activa de la enfermedad reduce la concentración sérica de C3, que esto puede usarse como un marcador de activación de la enfermedad. Esta fase dura aproximadamente 10 días de la administración del antígeno. Aparecen algunos síntomas, manifestaciones clínicas como la fiebre, urticaria, dolor articular, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, entre otras. Claro que cualquiera que sea el lugar que se depositan los complejos, el daño tisular es similar. Y la reacción inflamatoria causa lesión tisular. La lesión inflamatoria resultante se denomina vasculitis si, por ejemplo, se producen los vasos sanguíneos,
o artritis si ocurre obviamente en las articulaciones. De ahí pasamos a la enfermedad local por inmunocomplejos, que es la reacción de Artus, en la que aparece una zona de necrosis tisular debida a la vasculitis aguda por inmunocomplejos. Esto es un proceso y empieza con la reacción que se produce de forma experimental, inyectando un antígeno en la piel de un animal previamente inmunizado que ya tiene anticuerpos preformados. Los inmunocomplejos se forman a medida de que el antígeno se difunde por la pared vascular en la zona de inyección, desencadenando la misma reacción inflamatoria. La lesión de Artus evoluciona en unas horas y alcanza a un máximo de 4 a 10 horas después de la inyección, cuando aparece en la zona inyectada un edema y hemorragia, en ocasiones seguidos una úlcera. Gracias.